El legado dancístico del profesor Edgar López: memoria, cuerpo y relación con las tradiciones coreográficas ecuatorianas. El video investigativo se centra en recuperar la memoria del profesor Edgar López a través de los testimonios de quienes compartieron procesos con él, poniendo en diálogo la experiencia corporal, su trabajo pedagógico y la relación de sus obras con las tradiciones coreográficas y musicales del Ecuador, sin encasillar su propuesta en una corriente estética específica. Edgar Efraín López López fue un bailarín, maestro, coreógrafo y gestor cultural ecuatoriano, reconocido por su aporte a la danza tradicional y andina del país. Fue director del ballet ecuatoriano Andinus Quitus, agrupación con la que promovió y difundió el folclore ecuatoriano en escenarios nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria, trabajó en la formación de nuevos bailarines y en la preservación de las expresiones culturales del Ecuador, entendiendo la danza como una herramienta de identidad y memoria colectiva. Su labor contribuyó al fortalecimiento de la cultura ecuatoriana dentro y fuera del país. Falleció el 3 de abril de 2020 en Madrid, España, dejando un legado significativo en la comunidad artística y cultural. Para esta investigación, hemos tenido el honor de conversar con los maestros Edwin Caizapanta y Edison Ana Luisa, quienes desde la memoria y los conocimientos adquiridos nos hablaron acerca del profesor Edgar López. Ambos maestros recuerdan a Edgar durante su paso por el grupo Hachiwa, ya sea en el momento en que realizaron las audiciones para integrar nuevos talentos al elenco o posteriormente como maestro titular, destacando siempre su gran calidad humana al enseñar y su excelencia como compañero de danza. Incluso cuando decidió, junto a otros integrantes, retirarse del grupo para fundar el ballet Quitus ecuatoriano, sobresalía su capacidad propositiva, su rigurosidad en la investigación y su sólida experiencia dancística. Bueno, y posteriormente de ese trabajo que realizábamos en una agrupación, por azares de la vida y por las circunstancias, todo un grupo de personas nos separamos de la agrupación y decidimos formar una nueva agrupación, en donde resaltó la propuesta que Edgar planteaba en ese momento, ¿no? Que ya de haberle conocido un cierto tiempo anterior, nosotros confiábamos mucho en lo que él podía hacer y en lo que él había investigado y había vivido en esto de la danza ecuatoriana. Entonces mi apreciación frente a él es que en aquellas épocas era una persona bastante dinámica, bastante abierta, bastante curiosa frente a lo que tiene que ver con la danza, con la cultura y los temas relacionados a esto, ¿no? La música, por ejemplo. Supe que Edgar era como que el profesor titular que daba los ensayos en este grupo. Y después el profesor Rafael Camino, que era el director, él ingresaba como que a ciertos ensayos, ¿no? Pero el profesor principal era Edgar. Entonces ahí le conocí a una persona genial, una persona que, por ejemplo, en mi caso nuevo, me brindó la mano, dijo, ¿sabes qué? Si quieres aprender más, yo paso aquí todos los días, en el teatro, ven, pregúntame cualquier cosa, ¿quieres aprender esto o lo que sea? Estamos dispuestos. Entonces, en el lado humano, pues una persona así muy abierta, muy chévere, un buen amigo, porque después fuimos excelentes compañeros por varios años y le consideraba un maestro, ¿no? O sea, él era uno de los principales profesores y el que motivaba la investigación, el que motivaba buscar el fundamento de lo que estás haciendo. Edgar López tenía una visión definida sobre el rumbo que deseaba trazar en la danza. Su contribución junto al grupo Quitus fue significativa para el desarrollo de la danza ecuatoriana, resultando ampliamente fructífera. A través de procesos de capacitación,
clases estructuradas con fundamentos investigativos y la construcción de una identidad colectiva sólida, el grupo consolidó una propuesta coherente y rigurosa. Esta experiencia se convirtió en una base fundamental para la creación e inspiración de clases y obras dentro del ámbito de la danza tradicional ecuatoriana. Hay varias características que determinan el trabajo de Quitus, a diferencia del trabajo de muchas agrupaciones dentro del país. Tiene que ver con la definición de los trabajos que hacemos en función de los géneros musicales, en función de las diferentes danzas y propuestas artísticas del país, en este caso culturales, y que de alguna manera ha marcado una referencia. Se ha convertido, pienso que Quitus, en un referente dentro de la danza. Se ha trabajado mucho por la parte indígena, pero como consecuencia de este proceso indígena hemos trabajado por la parte mestiza, que es un campo muy poco explorado. Después de un año, Quitus ya se fundó en el 96, hicieron un lanzamiento en un teatro, fue genial. Unas obras que presentó ahí Edgar, prácticamente de su creación todas, con un fundamento investigativo así muy fuerte como él quería. Entonces fue un lanzamiento muy chévere, muy lindo, con unas obras totalmente distintas al trabajo de Hachiwa. Y incluso el trabajo técnico un poquito, o sea, distinto, ¿no?, a lo que se montaba en Hachiwa. Él había hecho otra cosa, y el vestuario súper nítido, súper explícito, o sea, un trabajo así para un lanzamiento genial. Y entonces, claro, el grupo Quitus salió así en el boom, ¿no? O sea, puedo decir así de Quitus que, o sea, le puso todo lo que él había conversado, lo que había dicho, lo que él planteaba, lo que él tenía de ideas de investigación, de cómo hacer, porque siempre nos compartíamos que para hacer una coreografía hay que tener el fundamento, hay que tener investigación, hay que poner esto, hay que ser fieles a esto. Antes de iniciar un proceso creativo, el entrenamiento físico constituía una base fundamental. El desarrollo de la fuerza, el acondicionamiento corporal y el calentamiento muscular eran aspectos esenciales para reforzar la técnica dentro de la danza tradicional ecuatoriana. Solo después de consolidar esta preparación corporal se abordaba el contenido y la construcción de las obras. El maestro Edgar otorgaba especial importancia al estudio contextual, por lo que organizaba conversatorios con su elenco, en los que compartía investigaciones sobre el contexto histórico, geográfico, dancístico y musical de cada propuesta. Este enfoque permitía a los intérpretes comprender en mayor profundidad las obras en proceso de creación, fortaleciendo no solo su ejecución técnica, sino también su conciencia interpretativa y su vínculo con la identidad cultural que representaban. Esto en música, ¿qué es? ¿4x4? ¿2x4? Sí, queda eso. Y llega la guitarra, y miren qué bonito. Sí, creo que es eso. Qué lindo. Los trabajos que más me gustaban del maestro Edgar López eran aquellos donde lograba transformar nuestra identidad cultural en movimiento. Sara Sisa, Flor del Maíz, rescata la cosmovisión andina, indígena y el respeto por la tierra. Muestra el ritual del maíz como una expresión viva de la memoria ancestral.
Señor Pasillo, estrenada en 1996. Me gusta porque convierte el pasillo ecuatoriano en danza escénica. Resalta su elegancia, su nostalgia y su identidad mestiza. Es una obra que representa profundamente el sentimiento nacional. El profesor Edwin señala que el mayor legado fue enseñar a valorar la danza y la música ecuatoriana. Motivó a investigar las raíces culturales, a conocer las comunidades y a crear propuestas con respecto hacia las diferentes culturas del país. Su esencia continúa, vive en cada persona que formó. Creo que el legado más grande es poder valorar la cultura, valorar lo que es la danza, la música ecuatoriana y de una u otra manera interesarse por conocer primero lo que cada una de estas danzas o de estas expresiones eh, dancísticas o musicales del Ecuador son para poder presentarlos de buena manera. O sea, dejaron Quitus para largo, o sea, y lastimosamente lo que pasó, Edgar se murió y Quitus no ha muerto. Entonces sí, el legado de Edgar está ahí porque él pudo formar antes de Quitus ya formó gente, implícitamente en Jáchigua ya formó, porque ahí estuvo la gente que él formó en Jáchigua, fueron la cantidad de gente los primeros que salieron a Quitus. El profesor Edison explica que el legado que dejó fue fuerte y profundo tanto en Quito como a nivel del Ecuador. Formó no solamente bailarines, sino profesionales, comprometidos con la enseñanza. Enseñó a estructurar una clase desde el calentamiento hasta la coreografía, siempre con una base teórica y práctica. Además, inculcó la idea de convertir la danza en un modo de vida, viviendo la pasión tanto en lo personal como en lo profesional. El legado de Edgar López trasciende su labor como intérprete y coreógrafo, consolidándose principalmente en su dimensión pedagógica y formativa. Su visión clara sobre la danza ecuatoriana no solo se materializó en obras y procesos creativos, sino en la construcción de una metodología basada en la investigación, el rigor técnico y el fortalecimiento de la identidad cultural. Junto al grupo Quitus, aportó a la consolidación de una propuesta artística que dialogaba con la tradición desde una mirada reflexiva y estructurada, generando procesos de capacitación y clases fundamentadas en principios investigativos. Este enfoque permitió que su trabajo no quedara únicamente en el escenario, sino que se proyectara en las generaciones que formó. Su legado, por tanto, se manifiesta en la continuidad de sus enseñanzas, en la inspiración que dejó en sus estudiantes y colegas, y en la huella metodológica que contribuyó a fortalecer la danza tradicional ecuatoriana como un campo de creación consciente, identitario y en constante construcción. El convertir la danza en un modo de vida, un modo de sentir la vida desde ese movimiento, desde ese sentir al estar en el escenario. Creo que en el escenario nosotros nos lanzamos con temores, con nervios y tanta cosa, pero ya estando arriba, realmente si tenemos la base, el contenido y los elementos, nos abrimos en el escenario y dejamos de lado todos estos temores. Yo creo que la danza nos ha impulsado a tener un modo de vida diferente. Algo así puede ser. A ver esas palmitas, arriba. Eso. ¡Que viva el Ecuador!